Es Buenas noches. importante. Buenas noches. Me he adelantado un poco porque quiero avanzar lo más lento posible. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Porque es un tema demasiado importante y que tengamos que nosotros conocer las cosas, repasar también, ver y sobre todo hacer puntuaciones de lo que deben estudiar. Muy bien, entonces vamos a comenzar con un tema demasiado importante, se llama neoplasia. Entonces, es el tema número 7 o el número 6 de nosotros, patología de las neoplasias. Estuve hablando con Israel, el jefe de auxiliares, el coordinador de los auxiliares, y me dice que ustedes tenían examen el día lunes de esta semana que viene. Entonces me pidió que yo por favor se lo postergue el examen una semana. ¿Está bien o no está bien? Sí, está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor, muchas gracias. Porque creo que tienen fisiología y no sé qué por ahí. ¿Ok? Entonces, y también está bien porque así podemos repasar algunas cosas. Muy bien. Entonces, se va a postergar de este lunes que viene al otro lunes. ¿Ok? Sin vueltas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este tema es importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando una persona se entera que tiene cáncer, se trastorna toda la familia. Toda la familia. Llega, si es una mamá que viene con un cáncer de mama y dice, doctor, a su casa, le avisan a ella que tiene cáncer, tiene un miedo atroz, se la calla y sufre unos 2, 3 días. Después va y la conversa con su amiga, me han dicho esto y se pone a llorar y toda esa cosa. Hasta que llega y enfrenta la cosa, casi pasa un mes, hasta más. Y ya resuelve comunicar a la familia su tema. Entonces, ya se imaginan ustedes entonces cuando hay un cáncer, cuando se dice la palabra cáncer en el núcleo familiar, es un trastorno terrible. ¿Ok? Por las implicancias entonces, no solamente de mortalidad, que es bastante elevada, sino también por los trastornos sociales, psicológicos y todo lo que pueda producir en la vida de una familia y de una persona, el cáncer es temible. ¿Ok? Por eso es que hay que conocer muy bien para que nosotros podamos hacer y actuar lo más científico posible, ¿ok? Y tener las palabras adecuadas para conducir un paciente con cáncer. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de neoplasia. Entonces, tema 6, si nosotros miramos este tejido es interesante. Esto teóricamente es una membrana basal, está por aquí, está para abajo. ¿Ok? Y estas son las células basales. Estas son las células parabasales, las células intermedias y las células superficiales. Este es un proceso que se va yendo. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar? Este es un cuello uterino. ¿Cuándo vamos a hablar de un proceso, de un carcinoma en este caso? Un carcinoma es cuando, en este caso, cuando sobrepasa la membrana basal. Muy bien. Entonces, vamos a ir jugando. Definición de cáncer. Me voy a salir un poco de la historia del libro que tienen. No es que no valga para mi libro, vale mucho, porque todo lo que vamos a hablar está ahí. Solamente que con fines didácticos yo muevo las cosas. De todas maneras, tenemos que saber, y es importante, que el cáncer no es una patología nueva, es una patología antigua. Es más, hace tiempo un señor de apellido que usted lo debe conocer seguramente, un señor famoso que tiene que ver con la historia de la medicina, no sé quién será, ya es padre de la medicina, empleó la palabra carcinoma, que quiere decir cangrejo. ¿Y por qué la empleó? Por las señales invasivas de lo que representaba las pinzas que tiene el cangrejo. Ok, y la invasividad. Muy bien. Pero ya mirando nosotros la definición,
es importante que nosotros fijemos algunos conceptos que ahora vamos a fijar. En primer lugar, la definición de cáncer hay muchas, pero esta es la que a nosotros nos interesa ver. Crecimiento excesivo y descoordinado de las células de un tejido, que se hace autónomo respecto a los estímulos reguladores normales. El cáncer se considera una enfermedad ística, quiere decir tejido, ¿no? En la cual las células se han hecho hasta cierto punto independiente de los mecanismos del huésped que controlan el crecimiento en condiciones normales. Muy bien. Ya, entonces, cuando nosotros miramos neoplasia, ya como etimológicamente quiere decir crecimiento nuevo. Una neoplasia, según la definición de Willis, es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento es excesivo e incoordinado respecto a los tejidos normales y continúa aún después de interrumpir el estímulo que indujo este proceso. Muy bien. Para entender lo que estamos hablando, en el cáncer, nosotros tenemos que manejar dos criterios proliferación celular y diferenciación. ¿Alguien escucha al doctor? Se le cortó. Se le cortó al doctor. Doctor, no lo podemos escuchar. Muy bien. Entonces, esa proliferación celular normal que nosotros vamos, tiene una serie de componentes que controlan esa proliferación, esa división celular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque hay mecanismos de control tanto en el ciclo celular, con ciertos genes como el P53 que tiene que ver con el control de la proliferación celular. ¿Por qué? Porque controla la apoptosis. No sé si se acuerdan que hablamos de ese caso. Muy bien. Entonces, la proliferación celular es la división celular para mantener el estado normal de la célula. ¿Y qué es la diferenciación celular? La diferenciación celular es la característica que tiene una célula de producir otra célula semejante o igual y que conserva las características morfológicas y funcionales del órgano o tejido al cual pertenece. ¿Estamos entendidos? Entonces, la división, o sea, la proliferación se va a producir entonces manejando las conservaciones del tejido al cual pertenece la célula, tanto en su parte morfológica como estructural, y por lógico las funciones van a ser respetadas de acuerdo al tipo de tejido. Pero ¿qué pasa en el cáncer? En el cáncer pasa un proceso diferente, en que esa célula de alguna manera ha perdido la capacidad de diferenciarse y de regenerarse como sus semejantes. Es decir, es una célula que ha perdido por un lado, ¿ya? Que ha perdido por un lado en que pierde las características morfológicas de la célula de origen. Es decir, de alguna manera se parecen al principio, pero se van diferenciando y se van diferenciando hasta que se hacen indiferenciadas, diferente a la célula de origen. Al tener esa diferencia de la célula de origen, ¿qué pasa? El tejido o los controles normales de la proliferación, que es la división celular, no puede cumplirse porque no reconocen, entonces el proceso de apoptosis no se reconocen los mecanismos de control de la apoptosis o del control de esa variación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque es una célula diferente.
Y al ser diferente, morfológicamente es lógico que no tiene ya los mecanismos de control que sustentan la división celular o la proliferación celular. Entonces, esta célula adquiere otras características. Y una de esas cosas es la autonomía. Ella no obedece a las características normales del control de la división celular. Entonces, actúan ya de una manera independiente, que de tal manera ellas van a actuar y van a proliferar excesivamente, causando, por un lado, que los mecanismos de control no puedan detectarla. ¿Y qué pasa? Se va a producir automáticamente un crecimiento autónomo, indiscriminado, sin control y diferenciado a las células de origen. Entonces, que no va a tener esa característica del crecimiento normal. Y lógicamente, al tener esas características, ellas anotan automáticamente. Entonces, ahí los fenómenos, se produce la proliferación, pero con la diferenciación alterada. Al producirse eso, no hay control de los mecanismos y hay autonomía, hay diferenciación y lógicamente nacen nuevas funciones o nuevos requerimientos que muchas veces hacen daño al organismo o al tejido que lo alberga o al tejido que procede. Entonces nosotros cuando estamos mirando eso, entonces nos va a surgir otra palabra importante que tenemos que mirar. Ya sabemos qué es diferenciación celular, ya sabemos qué es proliferación celular. Ahora, muy bien. Y aquí aparece una nueva palabra que deben saber. ¿Qué es un tumor? Porque generalmente cuando nosotros en el público corriente, nuestra familia y todo, interpretamos que el tumor es igual a cáncer, y no es cierto, ¿ok? El tumor puede ser un tumor benigno como puede ser un tumor maligno. Entonces, benigno o maligno. ¿Y qué es la definición de tumor? Es una masa de tejido de una parte del organismo cuyas células sufren un crecimiento anormal y no tienen ninguna función fisiológica. Estas células tienen tendencias a invadir otras partes del cuerpo. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, pero como dijimos, el tumor no siempre es maligno. Hay tumores benignos y tumores malignos. Nuestra especialidad o nuestro conocimiento que vamos a adquirir aquí, que van a adquirir ustedes, es diferenciar entre lo maligno y benigno. Muy bien. En el entendido que el tumor maligno, cuya proliferación, vamos por el benigno. Tumor benigno es el tumor que está rodeado por una cápsula fibrosa, no se extiende a otras partes del cuerpo y no tiene consecuencias graves para el organismo. Esto de aquí. Fíjense bien, él tiene una capa que la está rodeando, tiene forma circular, fíjense bien, y todas las células tienen las mismas características. Por consiguiente, lo único que aquí hay proliferación celular, ¿ya? Pero la diferenciación celular se conserva, es decir, las células son semejantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Células epiteliales de estas características se multiplican y son las mismas células epiteliales. ¿Ok? Solamente en este tumor benigno está alterado la proliferación celular, no así la diferenciación celular. ¿Ok? Es decir, la proliferación es que se multiplican rápidamente, pero la diferenciación celular está conservada. Es decir, una célula se parece a la célula hija, se parece a la célula madre y tiene las mismas características morfológicas y funcionales. El tumor maligno, no. El tumor maligno, en primer lugar, su crecimiento es diferente. Fíjense bien, es un crecimiento, ya este no es redondeado. Este es su crecimiento del tumor maligno, ya
Ya la proliferación celular invade los tejidos sanos del organismo, se extiende a otras partes del cuerpo y puede causar la muerte. Fíjense bien, si nosotros miramos este dibujo, ¿qué características notamos? Nosotros notamos, por ejemplo, que se perdió este circulito de decir que está redondito y que está por cápsula. Aquí no tiene cápsula, aquí ha salido. Extralimita las células que están allá, fíjense bien, están tomando. Y la otra cosa, si ustedes empiezan a mirar, las células no se parecen, ¿ok? Entonces, en el tumor maligno, la proliferación celular se produce, muy bien, hay proliferación celular, pero también hay indiferenciación celular. Es decir, ¿qué pasa? Las células que se van reproduciendo no se parecen a las células madre, a las células de origen. Por consiguiente, este crecimiento indiscriminado tiende a invadir los tejidos vecinos o salir de su lugar, ¿ok? Pierde todas las características morfológicas y funcionales y tiende a invadir vasos sanguíneos, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos entendido ahora el tema de lo que es el cáncer y el tumor maligno, el tumor benigno, diferenciación celular, proliferación celular. Muy bien. Volviendo de nuevo a empezar, algo hablaremos del cáncer respecto a su epidemiología, que es su comportamiento en el mundo, ¿ok? El cáncer es la segunda causa principal de muerte. Es decir, está por detrás de las enfermedades cardiovasculares. Las muertes por enfermedades cardiovasculares están disminuyendo, mientras que las muertes por cáncer están aumentando. Se estima que a lo largo del siglo XXI, el cáncer será la principal causa de muerte en los países desarrollados. A pesar de esto, se ha producido un aumento en la supervivencia de los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Se ha producido porque nosotros hemos ido achuntando los medios de diagnóstico mejor, hemos aprendido a hacer controles mejor, a manejar mejor al paciente, a hacerle tratamiento más efectivo y de alguna manera hemos ido avanzando y frenando este flagelo. ¿Ok? Entonces nosotros dijimos, mire que estas son las enfermedades cardiovasculares y estas son las enfermedades, o sea, las muertes por cáncer. Muerte por cáncer, muerte por enfermedades cardiovasculares. Estamos en 23,5% contra 33%. Fíjense, estamos cerquita, ¿ok? Mientras que las enfermedades cerebrovasculares son el 6%, etcétera. Por acá todo lo que ustedes viendo. Muy bien. Ahora bien, entonces, el cáncer, ¿qué es el cáncer? Entonces, es el resultado de dos procesos sucesivos. La proliferación no controlada de un grupo de células y la posterior adquisición de estas células de la capacidad invasiva que les permite migrar y colonizar otros tejidos y órganos produciendo metástasis. Cuando nosotros vemos que hay metástasis, es el signo más clásico e incontrovertible de decir es cáncer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, revisando su epidemiología, nosotros ya vemos que la causa de muerte también en Estados Unidos, ¿ya? Y más o menos en Estados Unidos se diagnostican 1,4 millones de cáncer. Cáncer de pulmón es la principal muerte en Estados Unidos. Muy bien, ya después lo veremos por qué. La prevención y el control del cáncer constituye un campo en expansión gracias a los adelantos de los conocimientos acerca de la biología de la carcinogénica. La importancia es disminuir el riesgo de cáncer y la detección sistemática para el diagnóstico precoz del cáncer. Prevención primaria, identificar y manipular los factores genéticos, biológicos y ambientales de la vía causal. Abandono del hábito de fumar, modificación de la dieta y de la quimioprevención. Prevención secundaria, identificación de las lesiones neoplásicas asintomáticas combinada con un tratamiento efectivo. Muy bien. La etiología del cáncer, nosotros podemos decir que es multicausal, multifactorial. Y de todas maneras, por orden de aprendizaje, la vamos a clasificar en un
en dos orígenes. Por su origen, en un origen de tipo endógeno, que son los genes y las hormonas. Y un origen exógeno, que es por el que entra para nosotros, ya sea el tabaco, el alcohol, la dieta, radiaciones, factores ocupacionales, virus, fármacos, todos estos son factores ambientales o de alguna manera de lo que nosotros consumimos. Estos factores pueden ser controlados muy bien para bajar los índices de morbilidad, pero no es así. El fumatérico sí dice, sabemos que es cáncer, pero a mí no me da, no me hacen nada. Bueno, se paga el pato. No, que yo bebo una vez nomás cada semana, no me pasa nada. Muy bien. Y yo no, estoy gordita, pero estoy linda, dice, ¿no? Y estoy gordito, pero pues, bueno, ya haré la dieta, y así es. Entonces, estamos teniendo mucha gente obesa, y eso es grave. Radiaciones, muchas veces nos vamos nosotros a hacer, al menos las mujeres, las bonitas, las magníficas de Pablo Manzón y todas esas cosas, y las magníficas de la facultad, ¿qué hacen? Se van cuando vienen a la feria a ponerse de maniquí y de todas esas cosas, ¿no? De magníficas en la feria, azafata, ¿y qué hacen? Lo primero que hacen, van y se tiran un baño, se van a las cámaras esas y se tratan enteritas, ¿no? ¿Verdad? Y se hacen irradiar. No saben lo que están produciendo ustedes, ¿no? Pero se lucen así, se la lucen bella perfectamente, pero tiene sus consecuencias. Factores ocupacionales. Muchas veces ustedes trabajan en las minas, muchas veces trabajan sobre todo en las minas de asbesto, ¿no? Entonces que dan las minas de asbesto un tipo de carcinoma muy importante, ¿no? Que después lo vamos a ver, los virus, los fármacos, etc. Entonces, los factores genéticos, existe una clara evidencia de que la mayoría de los cánceres son consecuencias de cambios o mutaciones en el DNA de la célula, ¿cierto? Genes relacionados con el cáncer de colon, por ejemplo, la PC, el P53 de C6 y KRAS, que después vamos a saber qué es eso. Solo un 10% de los cánceres de colon se detectan las 4 alteraciones en el mismo tumor. Muy bien. Carcinoma de origen endógeno, factores hormonales. Entonces, carcinogénesis de origen endógeno, factores hormonales. El concepto de que las hormonas pueden incrementar el riesgo de alguna neoplasia fue propuesto por primera vez por Wittgen, basándose en estudios sobre el efecto de los estrógenos en el cáncer de mama. ¿Okay? Los tumores relacionados con factores hormonales de cáncer de mama, endometrio, próstata, ovarios, tiroides, hueso y intestino. ¿Entendés? Generalmente las personas que tienen también las obesas, las que tienen síndrome, o sea, síndrome metabólico alterado, son más susceptibles de tener cáncer. Las personas que tienen diabetes también, ¿ves? Y entonces hay una amplia relación ya entre el factor hormonal, de alguna manera, con la carcinogénesis del cáncer. En la parte exógena, el tabaco es la principal causa de morbilidad y mortalidad general y es asimismo la primera causa de cáncer en los países desarrollados. El hábito tabáquico es el responsable de al menos el 96% de los tumores de pulmón en los varones occidentales. Otros cánceres relacionados con el tabaquismo son el cáncer de laringe, el cáncer oral, esófago, vejiga, páncreas y tumores de pelvis renal, cáncer gástrico, leucemia, cáncer de cervicuterino. Muy bien. Esto vamos a reforzarlo cuando hablemos de los cánceres en particular, cuando estemos hablando de las neoplasias o estemos hablando de las neoplasias puestas por órganos, cuando estemos hablando de patología especializada, ¿no es verdad? Ok. El riesgo aumenta según el número de cigarrillos consumidos al día, su contenido de nicotina, la profundidad de las inhalaciones y la duración del hábito. Hay unos tipos que aspiran el cigarro hasta lo último, ¿no? Muy bien. Riesgo de la muerte de 1 entre 3 de morir.
Riesgo para fumadores pasivos también. El consumo de 2 puros duplica el riesgo de cáncer bucal y esofágico. 3 o 4 puros al día, 8 veces el tipo de cáncer bucal y 4 el cáncer esofágico. Son estudios epidemiológicos que se han realizado. El tabaco masticado se relaciona con caries dentales, gingivitis, leucoplasia bucal y cáncer bucal. Entonces, nosotros estamos mirando muchas cosas. El alcohol presenta un efecto sinérgico con el tabaco. ¿Qué significa eso? El tabaco y el alcohol van aumentando los factores de riesgo, son afines. Aumenta hasta 35 veces el riesgo de cáncer de boca, laringe, faringe y esófago. Por sí solo aumenta el riesgo de cáncer colorectal, de mama y de hígado. Dieta, alimentos ricos en grasas animales, salados, ahumados y ricos en nitrosamina. Hay gente que le gustan los salmones, las cosas, los jamones y todas esas cosas. Bueno, ingesta de aceite de oliva, consumo de calórico total. Modificaciones en la dieta, también dieta con gran contenido de grasa aumenta el riesgo para cáncer de mama, colon, próstata y endometrio. Dieta baja en grasa ofrecen dieta de protección para la presencia de anticarcinógenos presentes en verduras, frutas, etcétera, etcétera. Entonces hay que comer verduras, frutas, legumbres, etcétera. La fibra dietética protege contra el cáncer de colon, pólipos y próstata y mama. Fíjense bien la fibra, la importancia que tiene. Evitación de la exposición al sol, la exposición repetitiva a las radiaciones ultravioletas, las quemaduras solares en la infancia y adolescencia, se recomienda ropa protectora, etc. Radiaciones, el defecto carcinogénico, la tenemos, exposición repetitiva a las radiaciones ultravioletas, las quemaduras en la infancia. Bueno, hay una serie de factores que los estamos viendo. Virus. Se estima que las infecciones virales son responsables de 1 de cada 7 cánceres humanos. Un 80% son secuelas de infecciones por virus ADN, el virus de la hepatitis B y el virus del papiloma. Hepatocelular y carcinoma de cervix respectivamente. El virus de Epstein-Barr se ha relacionado con el linfoma africano de Burkitt, linfoma tipo de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo. Virus de la hepatitis B aparece estrechamente vinculado con carcinoma hepatocelular, sobre todo en pacientes portadores crónicos de este virus. Virus del herpes simple o de tipo genital también, ¿ok? Por ejemplo, las relaciones bucales, etcétera, etcétera, ¿no? Anales, ¿no? Virus del papiloma, fármacos estrógenos, fármacos antineoplásicos e inmunosupresores. Ahora bien, aquí ya empieza la función. Características biológicas del cáncer. Voy a tomar mi tesis. Muy bien. Las características biológicas del cáncer. Una de las características, mantenimiento de señalización proliferativa. ¿Qué significa eso? El primer rasgo, y se puede decir que es el más fundamental, es que las células de cáncer continúan replicándose o creciendo en cantidad, a diferencia de las células normales que no lo hacen. Es decir, tu hígado continúa creciendo durante toda la vida hasta que el abdomen está lleno de glóbulos gigantes, sino que llega a su tamaño adulto y mantiene ese tamaño aproximadamente cierto tiempo. Las células viejas del hígado, por ejemplo, mueren y son reemplazadas por células nuevas, pero el tamaño del órgano se mantiene relativamente constante. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos? Ya, aquí vamos a mirar, por ejemplo, ya hemos visto, estamos hablando proliferación celular. ¿Qué hemos visto en esto? La célula normal, fíjese bien, nacen las células hijas semejantes a ellas, con las mismas características morfológicas y funcionales. Fíjense bien, se replican las cosas. ¿Qué pasa si cuando, por ejemplo, ahí sale alguna chía por algún motivo, alguna infección por un virus, etcétera, defensas bajas, mala dieta, todo lo que hemos hablado, sale diferente, ¿ok? Entonces, ella es controlada por el fenómeno de la apoptosis, se muere. Pero ¿qué pasa? La proliferación celular defectuosa, es decir, la célula cancerosa. Aquí, esto es normal porque se envejece
y lógicamente por el fenómeno de apoptosis, el P53, que es el guardián del genoma, ya lo controla, la mata y no pasa nada. Aquí no. Hay genes normales que aumentan el crecimiento oncógeno, algo así como un pedal del acelerador. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos que los genes que reducen el tumor, genes de supresores tumorales, que son los frenos, en una situación normal se mantienen en estado estable. Y cuando se desregulan pueden producir su crecimiento excesivo. Sería como pisar el acelerador a fondo o quitar el pie del freno. Se han descubierto muchas mutaciones genéticas de este tipo, pero la pregunta fundamental se mantiene. ¿Por qué ha mutado? ¿Fue solo un accidente aleatorio? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros vemos una división cancerosa. Fíjense bien, esta es una célula normal, nace una célula diferenciada y nace una célula normal. Esta célula diferenciada se va replicando, fíjense bien, y a velocidades mucho más grandes. ¿Por qué? Porque los mecanismos de control son insuficientes. En cambio, esta no, se produce otras dos y lógicamente que viene la muerte celular por apoptosis y está. Entonces, mantenimiento de la señalización proliferativa, una de las cosas. ¿Ok? Ahora bien, elusión de los supresores del crecimiento. ¿Qué quiere decir? Esa célula diferenciada o indiferenciada empieza a crear mecanismos especiales para evitar ser destruida. Entonces los genes supresores tumorales actúan como freno para detener el crecimiento de las células normales, así como los de los tumores. Pero para seguir creciendo el cáncer debe burlar esto y acabar con ellos. Además, no crecen continuamente. Esto se conoce como inhibición de contacto. Cuando una población de células se vuelve grande, actúa para inhibir cualquier mayor crecimiento. ¿Qué pasa aquí con la famosa inhibición de contacto? Para que nosotros lo entendamos. Supongámonos que en su dormitorio ustedes entren 100 personas una al lado del otro, ¿ok? Muy bien. Apretaditas, todingas, tan apretaditas. Pero si le meten 101, alguien tiene que salir. Entonces, eso es el control normal. Y muere por la inhibición de contacto. ¿Por qué? Como decimos nosotros en el juego gata parida, ¿no? Uno lo sacan uno ahí. Exactamente lo mismo. ¿Entiendes? La inhibición de contacto, que ya vamos a ver patrimonio de qué factores son la inhibición de contacto. Vamos despacito avanzando. Entonces, la inhibición de contacto no cumple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando eso, al ponerse la célula 101, va a morir la que tiene que reemplazarse, la célula vieja, la célula que ya no puede dividirse. Muerte celular por apoptosis. Resistencia a la muerte celular. La muerte celular programada también se la conoce como fenómeno de apoptosis. En ciertas condiciones las células reciben una señal que cierta célula debe morir. El más estudiado es el sensor de daño en el ADN, que funciona por medio del supresor tumoral, el P53, que entonces induce la apoptosis. Las células con ADN dañado mueren y se recuperan las partes celulares. Los tumores encuentran forma de evitar la apoptosis de forma más común, evolución de mutaciones de la vía que la desactivan a la vía y al control apoptósico. Hay mucha semejanza entre la vía de la apoptosis y la autofagia. El proceso de reciclado células de partes subcelulares y órganos. Y lo que es importante, la autofagia tiene efectos buenos y tiene efectos malos. Aunque la autofagia puede potencialmente retrasar la aparición del cáncer, una vez establecido, puede mejorar la sobrevivencia del cáncer poniéndolo en un estado latente. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa en sí en el ADN? Es decir, en el núcleo, allá en el ADN. ¿Ok? Nosotros tenemos unos bichitos que se llaman telómeros. Estamos aquí, nosotros vemos, ¿ya? Entonces,
Esto cumple una función muy importante que tiene que ver con el control de la proliferación celular y de la muerte celular. Entonces, cuando se produce normalmente la división, estos son telómeros normales, con su cabecita acá. Entonces, la célula, es lógico, cuando se divide, va acortándose el telómero de a poquito. Se sigue dividiendo, se va acortando, se sigue dividiendo y se va acortando. Hasta que aquí ya hay ausencia de los telómeros. Entonces, al haber ausencia de los telómeros, esta célula se muere. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto es importante porque tiene que ver con ¿qué? Con la proliferación celular y la división celular. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué ocurre en el cáncer? En el cáncer pasa una cosa muy importante. Estos telómeros, cuando hay cáncer, estas células que están dañadas, que son cancerígenas, ya que son diferentes, agarran y producen una sustancia, una enzima que se llama telomerasa. ¿Ok? Y esa telomerasa inhibe la muerte celular. Y entonces esta célula se vuelve inmortal y no hay acortamiento de los telómeros, por consiguiente sigue la proliferación celular. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Más o menos, doctor. Doctor, una vez más, por favor. Bueno, doctor, que ¿Cómo que más o menos? Es que su internet parece que está un poco mal, doctor, y está entrecortado. Una vez más, por favor, doctor. Doctor, Ya no me disculpe. vengan. No me- Disculpe. Vamos a volver a repetir ahorita. Ya se está acabando, ya tengo un minuto nomás. Entonces, Venga, quiero doctor, que porfa. ¿ok? Nosotros que dijimos que la célula alterada de alguna manera tiene un control. La célula normal tiene telómeros. Estos telómeros ya son aquellos ya que tienen que ver con el ciclo biológico, es decir, son los que te tocan la campana del tiempo que tenés de vida, ¿ok? Se lo llama reloj biológico, ¿ok? Estos telómeros, ya, cuando ellos son los encargados, que en cada división celular va a producir. Hola, ahora. Sí, doctor, se lo escucha. Ahora sí, muy bien. Ahora no me lo saquen, el internet está directo. Entonces, estas células que tienen su telómero, que es el reloj biológico, ¿ok? Entonces, de alguna manera, estas células tienen algo que se llama telómero, ¿ok? Ya, sencillo. Esos telómeros cumplen una función, el control de la proliferación celular o de la división celular. Entonces, cuando la célula se va dividiendo, paulatinamente estos telómeros se van acortando, acortamiento de los telómeros, ¿ok? Eso es normal. Entonces, cuando los telómeros desaparecen, ya se acortan, como aquí tenemos, miren, fíjense cómo se van disminuyendo los telómeros. ¿No lo están notando? Aquí están completitos, se divide la célula un poquito, se divide más la célula otro poquito, y aquí se dividió totalmente, no hay telómeros y todas las células desaparecieron, se murieron. Cambio de célula, ¿ok?
Este es un fenómeno normal. Pero ¿qué pasa con la célula diferenciada, la célula cancerosa? Estos telómeros, aparece en medio de ellos, aparece una sustancia que se llama telomerasa. Es una enzima, telomerasa, de telómero. No hay normalmente en la célula normal, ¿ok? Entonces, esa telomerasa hace que los telómeros no se mueran y por consiguiente no se acortan. ¿Y qué es lo que pasa? Se va dividiendo y los telómeros siguen igualitos. Así que en lugar de morirse, siguen igualitos. Entonces viene la inmortalidad de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una proliferación celular. Y lógico, como también hay diferenciación celular, crece el cáncer, se hace más maligno e invade y hay metástasis. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? La célula se ha vuelto inmortal. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo que las mate. ¿Me entendieron ahora? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor, ahora sí está claro. Sí, doctor. Belleza. Ay, miércoles, muchacho, caramba, hombre. Muy bien. Esto que le estoy mostrando. ¿Qué? Una preguntita, doctor. Ajá. ¿Será que, perdón que le interrumpa, ¿será que puede haber algún medicamento o algo que se podría hacer para inhibir esos telómeros, para que no se siga reproduciendo? Claro que hay. Hay precisamente, hay una serie de medicamentos antitelomerasa. Hay medicamentos. Cuando hacemos la quimioterapia, precisamente es para inhibir eso. ¿Ok? ¿Ya? Pero solamente es que no es cuestión solo de telómeros. Ya después vamos a ver el baile. ¿Entienden? Ahora, muy bien. Activación de la replicación inmortal. Ya estamos entrando más en tema. Las células cancerosas son inmortales, ¿cierto? Cierto, ya. Las células normales solo pueden replicarse un cierto número de veces antes de morir. Si el cáncer no fuera inmortal, no sería un gran problema. Solo tendríamos que esperar a que se murieran, pero no lo hacen. Los telómeros que protegen los extremos de los cromosomas son crucialmente importantes para desarrollar la inmortalidad. Las células normales tienen telómeros que progresivamente se acortan cuantas más veces se dividan. Así que con el tiempo, a medida que los telómeros se acortan, las células envejecen. La telomerasa es una enzima que añade más telómeros a los cromosomas. Las células normales no la tienen y las células inmortales, incluyendo las células cancerosas, sí. Eso bloquea el envejecimiento o la senescencia y la apoptosis. ¿Ahora me entendieron? ¿Qué es la apoptosis? Sí, doctor. Ahora sí está bonita la explicación. Ay, señor, mejor que la entienda. Pues. Ajá. Sí. La senescencia Mejor sería, que la entienda. la senescencia sería el envejecimiento, ¿no? Claro, por eso. ¿Y qué es eso? Proliferación celular, el control de la proliferación celular. Te envejeces y te moriste, ¿no? ¿Verdad? Sí. Cumplió tu ciclo. Y la telomerasa, la enzima, hace que no te mueras. Ahí sí es sencillo. ¿Ok? Ya, sí. Ahora bien, aquí nosotros estamos mirando las moléculas de señalización, activación de la replicación informe. Miren, nosotros estamos mirando aquí un tumor pequeño localizado, que está chiquitito, está ahí, ¿no? Fíjense, bien diferente. ¿Qué característica está ahí? Está diferente a las células normales que tienen acá, ¿sí o no? ¿Están? Estas son verdes, son cuadraditas y estas otras son redonditas, medio petacuditas, rosaditas. Entonces, hay una diferenciación estructural, morfológica y funcional diferente. ¿Comprendido? Muy bien. Entonces, el proceso de angiogénesis, que es en realidad el proceso de la tumorización o de la carcinogénesis, el proceso, cómo se desarrolla el cáncer, lo vamos a mirar de a pedacito.
activación de replicación normal. El tumor puede crecer y propagarse. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando el tumor va creciendo, ¿qué es lo que empieza a crecer? A ver, en una familia, cuando empiezan a aparecer 2 hijos y de repente te aparecen unos tojos de 6 hijos en una sola camada, ¿qué es lo que pasa? Se aumenta la tensión, se aumenta la leche, se aumenta todo y se aumenta el carnaval, ¿sí o no? ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Mira, tener 6 mamaderas para darle, pues no, papá, y llora uno, llora el otro, y entre 3 ayudando, 6 para darle leche. Exactamente pasa aquí, lo mismo. Entonces, este tumor pequeño localizado, fíjense bien, ya tiene algo importante. Al tener vos esto, al tener cáncer, ¿qué pasa? Te crean las necesidades, porque las células se van multiplicando, por consiguiente, hay demanda de comida, ¿sí o no? Lógico. Entonces, ¿y por dónde entra la comida? En nosotros, a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a proliferarse vasos sanguíneos para alimentar esas células, esas necesidades celulares que están anormales y que están creciendo. Entonces, hay una neoformación vascular y se ponen en actividad ciertos factores como el factor angiogenético, ¿ya? Importante, que hace que se active que se active todas estas neoformaciones vasculares. ¿Ok? ¿Entendido o no? Necesidad de comida, entonces hay que dar satisfacción, y para eso hay que formar vasos sanguíneos que empiezan a alimentarse. Y entonces van alimentando a las células, fíjense bien, y van entrando y manteniendo pues las necesidades metabólicas del ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de lo que le llamamos inducción de la angiogénesis. Muy bien. A medida que el cáncer crece. Una pregunta, disculpe que le moleste. ¿Por qué factor dijo que se desarrolla la neoformación vascular? La historia. Ustedes ya pues lo escucharán si va a estar grabado. Hay un factor importante que produce eso. Hay varios factores, yo les nombré uno. Además, ya lo llevamos cuando nosotros avanzamos inflamación. ¿Ya? Muy bien. Está en el libro, ya se lo dije ahorita, pero es para que se dé usted el tema de escuchar bien. A medida que el cáncer crece, ahorita se lo voy a repetir aquí, no se enoje. A medida que el cáncer crece, necesita vasos sanguíneos para llevar nutrientes al centro del tumor y eliminar los desechos. Sin obtener esta capacidad de crear nuevos vasos sanguíneos, los tumores morirían. Esto llevó al desarrollo de varios medicamentos que se dirigían y bloqueaban receptores específicos de esta vía. Había mucho optimismo en que estos medicamentos pudieran detener múltiples cánceres. Como la pregunta que me hizo, ¿qué hacemos si había para detener la telomerasa? Es lo mismo. Bueno, entonces, ya el cáncer con el tiempo encontraba una forma de evitar la vía particular que estaba bloqueada. Muy bien, ahorita lo van a entender. Activación de invasión y metástasis. Ahorita vamos a mirar. El cáncer metastatiza, es decir, ¿por qué? Porque las moléculas de adhesión también están alteradas. Otro factor, moléculas de adhesión. ¿Sí? Ya. Esto significa que se mueve de su lugar original a lugares lejanos. ¿No? Muy bien. Por ejemplo, si el cáncer de mama se quedara en la mama, sería increíblemente fácil de tratar. Simplemente extirpar la mama y ya estaría. Pero ese no es el problema. Esto no siempre funciona porque muy a menudo en un estado avanzado de la enfermedad, el cáncer de mama se ha desplazado de la mama original al hígado, los huesos, el cerebro, etc.
Estas metástasis son responsables de prácticamente todas las muertes asociadas con el cáncer. Los cánceres que no se mueven son llamados benignos. Si quieren, hablemos de los tumores, no hablemos de la palabra cáncer. Que no se mueven son llamados benignos porque son muy fáciles de tratar. Los lipomas, por ejemplo, un crecimiento excesivo de tejido adiposo, son más una molestia que una enfermedad real porque no metastatizan y lo sacan el lipoma y ya está. O sea, muy bien. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos el tumor primario. ¿Ok? Esta es una célula tumoral circundante. ¿Ok? Fíjense bien, este ejemplito lo van a entender. Aquí, ¿qué pasa? Se proliferan las células tumorales, necesitan comer, entonces se pone en actividad la vascularización, se libera el factor angiogenético, por eso se llama eso. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, y lógicamente, a esa neovascularización o nueva vascularización hace que dé aporte a todas estas células y estas células no mueran. ¿Por qué? Pues tienen comida, ¿ok? Que satisface sus demandas. Entonces, es muy importante. Ahora bien, esta célula, después lo vamos a mirar, ¿ya? Tienden a separarse. ¿Por qué? Porque tienden a salirse. ¿Por qué? Por la adhesión celular que después vamos a mirar, ¿ok? Muy bien, adhesión celular, ¿ya? Y lógicamente tienden a separarse, se salen aquí, se salen, ¿ya? Entonces, y se produce una intravasación. ¿Qué significa una intravasación? Se entra a los vasos sanguíneos, pero no se entran a los vasos sanguíneos gruesos, se entran a las células terminales, ¿me entienden? Se entran, ¿cuáles son los más chiquititos los vasos sanguíneos? ¿Qué se llaman? Capilares. Las penúltimas capilares. 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 Los capilares, ¿verdad? Entonces se van. ¿Y a dónde se van? Porque necesitan oxígeno. ¿A dónde se van? A los capilares alveolares. ¿Y dónde está eso? El parénquima pulmonar. En pulmón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienen oxígeno, tienen comida, ¿ok? Y les llevan allá. Y ellos están felices. Se meten entre los capilares, entran ahí, ¿ya? Y no hacen más nada que esconderse y alimentarse como chanchito, comiendo, tranquilo. Y se van juntando y se van juntando, se van replicando, y cuando ya son fuertes en bollitos, salen afuera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si salen solitas a una sola las células, ¿cuáles células se las comerían? Los polimorfonucleares, doctor. No hay proceso inflamatorio. Ya. ¿Okay? Se los comerían las células Natural de killer, ¿no? nata. La célula. La natural killer, esa. Belleza. Las killer. Así, muy bien. Ahora sí. Entonces ellas son gallas, ¡plum! Se meten adentro en los alveolitos ahí, ping, y están tomando, hacen túneles y se esconden ahí, se van parapetando túneles y después se juntan, se van multiplicando y salen a la luz y viajan ya cuando son bollitos. ¿Ok? Entonces, aquí está una célula tumoral circundante solita se sale, entra y se adhiere a la pared del vaso. ¿Ok? Aquí, entonces, las moléculas de adhesión funcionan. ¡Pling! Se juntan. ¿Ok? Muy bien. Y no sé cuáles son las moléculas de adhesión. ¿Quién sabe las moléculas de adhesión? La selectina, integrina. Ya, así. Ya, no diga eso. Selectina. Muy bien. Entonces, ¿y aquí qué pasa? Empieza el fenómeno de la intravasación. Entra al vaso y tiende a salirse. ¿Ok? Salen, ¿y a dónde se van? A los capilares alveolares, allá, y se alimentan y empiezan a crecer el tumor secundario. Y ya cuando son embolio, viajan, se van y se instalan a donde hay las mejores condiciones de sobrevivir y lógicamente que se producen las metástasis. ¿Lo entendieron el proceso? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Mierda, visión inteligente, muchacho, caray. Belleza. Muy bien. Belleza.
De todo lo que los cánceres hacen, la capacidad de metatizar es quizás la más compleja. Conlleva múltiples pasos. La célula cancerosa debe escaparse de su estructura circundante. Las células mamarias, por ejemplo, se mantienen juntas, adherido a las moléculas. Es por eso que no encuentran células mamarias normales, ni pulmones, etc. Entonces, estas células mamarias deben constituirse en un entorno totalmente extraño. El cáncer de mama, por ejemplo, a menudo metastatiza en los huesos, pero el entorno del hueso es totalmente diferente al de la mama. Es como si los humanos salieran a la superficie de Marte y esperaran para prosperar. Por lo que estas células metástasis deben romper su tejido original, evitar de algún modo todas las células que intentan matar, establecer una nueva colonia, un entorno totalmente extraño y prosperar. Esto significa que las células ahora deben desarrollar una serie totalmente nueva de mutaciones para sobrevivir. Típicamente, la metástasis es algo que ocurre en un momento avanzado del transcurso del cáncer. Así que se daba por supuesto que el cáncer permanecía intacto hasta que se llevaba por un tiempo. Sin embargo, hay nuevas evidencias que parecen indicar que pueden liberarse micrometástasis del cáncer original al principio, pero estas células que se han desprendido simplemente no sobreviven, porque solitas se las almuerzan las natural killers. ¿Ok? Que son las células de inmunidad natural, ¿o no? Sí, doctor, inmunidad natural. También es posible que estas micrometástasis sobrevivan en un estado latente. Esto puede hacer que sean relativamente inmunes a la quimioterapia estándar, que mata las células que se dividen de forma activa. Fíjense cómo son tremendos, ¿ok? Muy bien. Ya entendimos el proceso, cómo se va, y ya más o menos el proceso de la carcinogénesis. Ahora, carcinogénesis, hay hartas cosas que después vamos a ver despacio. Ya lo entendimos. Estamos avanzando método por método, paradigma. Diferencia entre tumor maligno y benigno. Aquí tenemos el benigno y aquí tenemos el maligno. El tumor maligno crece por expansión. El tumor tiende a invadir, ¿entiende? Entonces se disemina el tumor maligno. Entonces, ¿qué pasa por expansión? El tumor va creciendo en la misma dirección y la misma diferencia, tanto a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, y lógicamente tienden a ser redondeados, ¿ok? En cambio el otro no, el otro rompe los tejidos, ¿ok? Entonces, uno es encapsulado, el otro no tiene cápsula. El crecimiento es por expansión, acá y acá el crecimiento es infiltrativo, infiltra los tejidos. ¿Lo vieron ustedes el dibujito que le hice, no? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿O no lo vieron? Sí, El primer dibujo. Ya, bueno. Muy bien. Entonces, las células tumorales se asemejan a las células originales. ¿Por qué dijimos nosotros eso? Porque se conservaba. ¿Qué se conservaba? O sea, que se asemejan a la morfología. Tratan de imitarla. Se conserva la eso diferenciación. Se llama diferenciación celular. Diferenciación celular. Conservada. ¿Ok? Muy bien. Las células tumorales en lo maligno con frecuencia no se asemejan a las células. Entonces hay una indiferenciación celular. ¿Ok? Acá, diferenciación conservada, indiferenciación. Alterada la diferenciación. ¿Ok? Se mantienen localizadas y no invaden a los otros tejidos del cuerpo. En cambio, invaden el sistema linfático, los vasos sanguíneos y producen metástasis. Se mantienen bien definidos, tienden a la diferenciación. Crecimiento lento que puede interrumpirse o retroceder, naturalmente. Crecimiento rápido que no se detiene. Buen pronóstico generalmente no ocasiona la muerte, porque lo opera y salió. Después lo vamos a ver. Mal pronóstico puede ocasionar la muerte si no se diagnostica y se suministra tratamiento. Muy bien. Ahora vamos a empezar a mirar las cosas bonitas.
¿Se acuerdan cuando nosotros dijimos cómo iban a carcinogénesis? Miren bien, fíjense bien, las células del tumor benigna no cancerosa crecen solo localmente. No se pueden diseminar por invasión o por metástasis, están ahí. Crecen, pero están ahí, están amontonaditas. La diferenciación está conservada, son parecidas a las células de origen. Las células cancerosas malignas invaden a los tejidos vecinos, entran a los vasos sanguíneos y metastatizan en sitios distantes. Aquí estamos mirando, por ejemplo, miren bien, este es una célula, este es un tumor canceroso. Aquí están las células diferenciadas, estas más verdecitas, ¿ok? Y aquí estamos mirando, fíjense bien, están creciendo las células verdes, ¿sí o no? Una para allá, solita, y otro bollito para acá. Y eso se va creciendo, miren. ¿Y qué es lo que pasó? Aquí están todas verdes ya, y poquitas normales, ¿sí o no? ¿Ok? Pero ¿cuál es la característica? Estos vasos sanguíneos le están dando oxígeno y le están dando comida. Entonces, ¿qué se llama eso? Infiltración. No, ¿qué se llama? Metástasis. No, esto. Vascularización. ¿Pero qué se llama? Ahí ya le dijimos un nombre. Angiogénesis. Angiogénesis. Sí, angiogénesis, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué es un tumor benigno? Es esto de aquí. Si son adivinos, la champan. A ver, ¿qué cosa sería esto? Este es un tumor benigno. Un tumor en las trompas de Falopio. Entonces esto parece en trompa, ¿no verdad? Entonces esto es un tumor benigno de útero, ¿no? Ovario. ¿Será que de ovario? No, más ¿Esto está qué es? cerca de la ampolla. Ah, a ver, No es próstata, pareciera. pero el próstata tiene esto y tiene esto. ¿Qué son estas dos cosas? Una a la derecha y otra a la izquierda. Ovario y eso. No, trompa de Falopio. Bueno, se lo dejo de tarea, pero este es un tumor benigno. Está medio caliente, pero el otro lo han pelado, no hay próstata. Parecido, sí, pero no. ¿Ok? Bueno, entonces este tumor, fíjense bien, es redondeado, tiene una cápsula, tranquilito, ¿ve? Hay algunas mitosis también, hay pero pequeñas mitosis. Y aquí lo estamos mirando el ejemplo, ¿no? Tiene su cápsula, fíjense bien, las células todas son parecidas, entonces no está alterada la diferenciación celular, está conservada, ¿ok? Muy bien. Entonces las características son localizado, sin diseminación, susceptible a extirpación quirúrgica, te lo saca y se acabó el problema. Paciente suele sobrevivir, añade sufrido oma, papiloma, citoadenoma, etcétera. Eso ya vamos a ver más después. Ok, ahora bien. Ahora vamos a ver el tumor maligno. Mírenlo primero antes que yo hable. A ver, ¿qué le notan ustedes ahí? A ver. Células indiferenciadas en forma de cangrejo se dividen. ¿Qué es lo que le... A ver, primero vamos a esto de aquí. ¿Qué le llama la atención aquí? Sus bordes. Bueno, como siempre ustedes protestando y con chisme aquí. Bueno, después voy a ver el WhatsApp porque mucho me entretienen ustedes. Ya. Entonces nosotros vemos aquí un tumor que no tiene parecido en muchas cosas, ¿ok? Y fíjense bien, hay varias cosas diferentes, hay hemorragia, fíjense bien que no tiene cápsula, está relativamente, pero fíjense bien, hay hartas burreras aquí en medio, ¿sí o no? No es uniforme, etcétera, etcétera. Entonces este es un adenocarcinoma tubular del estómago, ¿ok? Muy bien. Entonces hay mucha diferenciación celular que después ya ustedes van a ir aprendiendo. Mientras tanto estamos mirando esto. Hay mucha diferenciación celular, hay estroma celular aquí, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que estamos mirando aquí? ¿Se acuerdan de la primera
láminas que mostré, ¿no? ¿Verdad? Entonces el crecimiento es infiltrativo, ¿sí o no? Y dijimos que se desprenden las células, ¿sí o no? Y dijimos que hay la extravasación, ¿no? Se salen, las células se desprenden y se entran a los vasos sanguíneos y se viajan por allá y se meten ¿no? Se meten ahí a los capilares, sobre todo los alveolares, y se hace cáncer, ¿sí o no? Y se forman las metástasis. Entonces ustedes están viendo aquí, fíjense bien, las células son de diferentes tamaños, diferentes morfologías, con núcleos más hipercromáticos, con todo lo que ustedes están mirando, que aquí también lo están viendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es importante. Entonces, tumor benigno, maligno y de pronóstico incierto. En definitiva, es el comportamiento biológico lo que permite saber la naturaleza de una neoplasia. Las benignas se mantienen localizadas en el sitio de origen, no tienen capacidad de infiltrar, invadir ni dar metástasis. La mayoría forman una cápsula fibrosa que los rodea y los separa del tejido vecino. Lo opuesto ocurre para una neoplasia maligna, que esta es infiltrativa, invaden y dan metástasis. Para tener un enfoque genérico sobre la naturaleza de una neoplasia, existen dos criterios generales que son de gran utilidad en la práctica clínica. Estos son la invasión local y la metástasis. Muy bien. Ahora vamos a avanzar a otra cosa. Primer criterio, la invasión local. El tumor maligno en general tiene un crecimiento localmente infiltrativo con destrucción de los tejidos adyacentes normales. El neoplasma invade por los planos que ofrecen menor resistencia, penetra por la vecindad de los nervios, vasos sanguíneos, vainas aponeuróticas, glándulas, etc. Hay fijación a las aponeurosis o piel en tumores mamarios, invasión local y de órganos adyacentes en tumores del tubo digestivo. Sin embargo, hay que ser cauteloso, ya que algunas entidades pueden infiltrar y aún recidivar localmente sin ser maligna. Segundo criterio, las metástasis, que ya hablamos nosotros, es otro, invasión local y metástasis. Bueno, aquí nosotros vamos a ver, yo les voy a preguntar a ustedes y ustedes me van a decir, ¿esto qué sería? ¿No? Esto, por la característica que aquí estamos viendo, ¿ustedes qué piensan que sea? ¿Nada? Muy bien, ya dijimos otra cosa que me había vuelto a expresar, ya no puedo. ¿Se cortó el doctor? Sí, se cortó. Creo que se fue el doctor. Es su señal, creo. Recording stopped. Terminó la clase. Se murió el internet, doctor. ¿Está hablando el doctor? No lo escucho. Doctor, no se le escucha. Está apagado su micrófono.
Doctor, dejémosle para otra clase. Está por la diapo 27 y son 47. Dele, doctor, dele. Ya, a ver, lo que pasa es que hay problemita con la señal. Entonces, de todas maneras, seguiremos avanzando. No se preocupen, mañana vamos a repasar de nuevo. Ahorita lo que quiero es que vayan por lo menos acostumbrándose. Vamos a hacer esta semana y la otra esto. Así que aguantémonos, ¿ok? Entonces la clasificación importante por este motivo es la clasificación hitogenética que se basa en el tejido de origen del tumor y es la más usada ya que tiene relevancia con el tratamiento clínico y el pronóstico. Nomenclatura, ¿ya? Esto es importante y quiero aclararle bien. El organismo tiene 4 tejidos básicos, ¿ok? ¿No? El tejido epitelial, mesenquimal, hematopoyético y sistema nervioso. Son los 4 tejidos básicos que nosotros podemos. No tendría que explicárselo porque ya ustedes lo saben por histología, ¿ok? Pero se los recuerdo. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a esta clasificación que tienen que entenderla, el tejido, ya, un tejido, un tumor que nosotros encontremos cuando leamos un tejido que sea de tipo epitelial, que ahorita vamos a ver cuáles son los tejidos epiteliales, entonces cuando son benignos, tiene un sufijo, se le aumenta al sufijo la palabra oma. Es decir, por ejemplo, ahorita lo vamos a mirar en concreto para que lo entendamos, ¿ok? Aquí tenemos el tejido epitelial, escamoso, transicional, glandular, hepático, neuroendocrino, etcétera, etcétera. Tumor benigno, tumor maligno. Tejido escamoso, papiloma, escamoso. Entonces, la palabra oma, fíjense bien. Aquí tienen que aprender de memoria. Papiloma escamoso. Entonces, cuando vean la palabra, papiloma, de esta manera ya sabemos que se trata de un tejido de tipo epitelial y benigno. ¿Ok? Y la parte maligna lleva la palabra carcinoma. ¿Ok? Entonces, cuando escuchamos nosotros carcinoma escamoso, entonces estamos hablando de un tumor escamoso de tipo maligno. ¿Ok? Y aquí tenemos el papiloma transicional, papiloma benigno, carcinoma transicional. Glandular, adenoma. La palabra adeno es glándula y oma, normal. Tumor glandular benigno. Adenocarcinoma, tumor glandular maligno. ¿Ok? Hepático tenemos adenoma hepatocelular, carcinoma hepatocelular. Neuroendocrino, adenoma neuroendocrino, carcinoma neuroendocrino. Muy bien. Los tejidos de tipo mesenquimal, conjuntivo, mesenquimal, tienen otra clasificación, conservan lo benigno, la palabra oma, y la parte, en lugar de ser carcinoma, la parte maligna se llama sarcoma, ¿ok? Entonces, tejido fibroso, fibroma, ¿ok? Benigno. Tejido fibroso, fibrosarcoma, ¿ok? Fibroma embrionario, mixoma, misosarcoma. Cartílago, condroma, condrosarcoma. Hueso, osteoma, osteosarcoma. Adiposo, lipoma, liposarcoma. Sinovial, sinovioma, sarcoma sinovial. Mesotelioma, benigno, mesotelioma maligno. Muy bien. Y si es de la musculatura lisa, leiomioma y leiomiosarcoma. Leiomioma del útero, por ejemplo, ¿no? Entonces, leiomioma o leiomiosarcoma, la parte maligna. Si es tejido estriado, muscular estriado, es rhabdomioma,
radiomiosarcoma. ¿Ok? Entonces, y tenemos después las del tejido, los del tejido hematopoyético. La diferencia del tejido hematopoyético es que no hay benigno, todos son malignos. ¿Ok? Y lo vamos a clasificar en leucemia, linfomas, etcétera, que lo vamos a ver posteriormente. Y los del sistema nervioso central también hay glioma, etcétera, tumor tal de células gliales, etcétera, etcétera. Lo que quiero que entiendan bien esta diferenciación entre los tejidos, que ahorita vamos a seguir avanzando de a poquito. ¿Ya? Endotelial, entonces los linfáticos, linfangioma, linfangiosarcomas, tejido sanguíneo, hemangioma, hemangiosarcoma. Esto es vaso sanguíneo, ¿no es verdad? Muy bien, los linfocitos, linfomas, leucemia, estos son malignos. El nevo, melanocito, tumor de los melanocitos, el nevo, esto es diferente, y melanoma. Aquí fíjense bien, el melanoma es maligno y el benigno es el nevo. Neural, células de Schwann o neurolimoma, neurofibrosarcoma, vaina tendinosa, etcétera. Todo lo que ustedes quieren aquí que lo están viendo. Muy bien. Y en la parte terminal que tenemos del trofoblasto, tenemos la mola hidatiforme y el coriocarcinoma también.